Aquí está la traducción al español, adaptando culturalmente el texto. La copa de cristal brilló bajo la luz de la lámpara de araña cuando la alzó, sus ojos fríos, encontrando los míos por encima de la mesa elegantemente dispuesta. Un brindis, anunció mi suegra con aquella sonrisa afilada que había aprendido a temer, por mi hijo Daniel, que finalmente ha encontrado a alguien a su altura. Giró el rostro hacia la mujer sentada al lado de mi marido, una antigua compañera de la universidad, totalmente maquillada, perfume caro invadiendo el aire, y completó alguien que realmente entiende su mundo, que comparte sus valores, su educación. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Sentí cada par de ojos en la mesa volviéndose hacia mí, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa, esperando mi reacción. Mis dedos apretaron la servilleta de lino en el regazo hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Daniel no dijo nada, apenas bajó los ojos al plato, cobarde, mientras aquella mujer sonreía victoriosa y mi suegra brindaba con ella como si yo fuera invisible, o peor, como si yo fuera solo un obstáculo temporal, que pronto sería removido. En aquel momento, sentada en ese comedor lujoso, que nunca me pareció un hogar, con el peso de 15 años de matrimonio derrumbándose sobre mis hombros, entendí que había tocado fondo. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos podría imaginar, era que yo estaba a punto de levantarme de una manera que jamás olvidarían. Mi nombre es Elena, tengo 42 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta, fui solo la esposa de Daniel. No la Elena que soñaba con ser arquitecta, no la Elena que dibujaba proyectos de casas sostenibles en cuadernos viejos cuando aún era adolescente en un barrio humilde de Buenos Aires. No, me convertí en la sombra conveniente de un hombre que permitió que su familia me destrozara, pedazo por pedazo, año tras año, hasta que casi no sobrara nada de quien yo realmente era. Conocí a Daniel cuando tenía 25 años. Yo trabajaba como secretaria en un bufete de abogados. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y ayudaba a mi madre, que nos había criado a mí y a mis dos hermanos sola después de que mi padre nos abandonara. Daniel era uno de los abogados jóvenes, recién graduado, lleno de ideales y palabras bonitas sobre justicia social e igualdad. Él parecía diferente de los otros hombres que yo conocía. Leía libros, hablaba sobre arte, me miraba a los ojos cuando conversábamos. Cuando me invitó a salir por primera vez, me llevó a un pequeño teatro independiente, no a un restaurante caro. Dijo que quería impresionarme con experiencias, no con dinero. Me enamoré de la versión de él que existía lejos de la familia, lejos de las expectativas, lejos de los juicios. Fuimos novios por 2 años antes de que él finalmente me llevara a conocer a sus padres. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, cada detalle grabado en mi memoria como una cicatriz que nunca desaparece completamente. Compré un vestido nuevo con el dinero que debería haber usado para pagar mi parte del alquiler. Arreglé mi cabello en la peluquería más barata que encontré. Practiqué mi sonrisa en el espejo, tratando de parecer confiada, tratando de parecer suficiente. La casa de ellos era todo lo que la mía no era, amplia, silenciosa, llena de objetos caros que servían solo para mostrar estatus. La madre de Daniel, Beatriz, me recibió con un abrazo que no llegó a tocarme de verdad, como si tuviera miedo de contaminarse. Durante toda la cena, ella hizo preguntas que parecían inocentes en la superficie, pero cortaban hondo. ¿Dónde estudiaron tus padres? ¿En qué barrio vive tu familia? ¿Qué universidad frecuentaste? Cada respuesta mía, mi padre no está presente, Villa Fiorito, no pude ir a la universidad, necesité trabajar, era recibida con una sonrisa educada que no alcanzaba los ojos de ella, seguido de un silencio pesado que decía todo lo que sus palabras no decían. El padre de Daniel, Roberto, fue más directo. Al final de la noche, cuando Daniel fue a buscar el coche, él se acercó a mí en el balcón y dijo, casi como si estuviera haciéndome un favor, mi hijo tiene un gran futuro por delante. Él necesita a alguien que pueda caminar a su lado en estos círculos, no a alguien que él necesite cargar.
Sentí mi rostro arder, pero mantuve la cabeza erguida. Con todo respeto, señor, respondí con la voz temblando solo un poco. El amor no debería ser sobrecargar o ser cargado. Debería ser sobre caminar juntos, apoyando al uno al otro. Él rió, un sonido seco y sin humor. Aún eres joven, un día vas a entender cómo funciona el mundo real. Daniel me garantizó que todo estaría bien. Dijo que sus padres eran anticuados, pero que aprenderían a amarme como él me amaba. Dijo que nuestro amor era más fuerte que cualquier prejuicio. Yo le creí porque quería creer, porque necesitaba creer que el amor podría de hecho conquistar todo. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña, que la familia de él toleró más de lo que celebró. Beatriz lloró durante toda la ceremonia, Monia, pero no eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de luto por el futuro que había imaginado para su hijo. Los primeros años fueron una guerra silenciosa. Nos mudamos a un apartamento modesto, y yo seguí trabajando mientras Daniel construía su carrera. Pero en cada cena familiar, en cada reunión social, en cada evento al que íbamos juntos, había comentarios, miradas, pequeñas crueldades disfrazadas de preocupación. Elena, ¿no crees que ese vestido es un poco sencillo para la ocasión? Querida, tal vez no deberías opinar sobre política, es un asunto complejo. Daniel, ¿no echas de menos conversaciones más intelectuales? Cuando quedé embarazada de Lucas, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que un nieto suavizaría el corazón de Beatriz, que crearía un puente entre nuestros mundos. Pero el embarazo solo intensificó su invasión en nuestra vida. Ella tenía opinión sobre todo el médico que yo debía consultar, el hospital donde debía dar a luz, la niñera que debíamos contratar. Y Daniel, cobarde desde el principio, cedía a cada exigencia de ella, diciendo que era más fácil concordar que pelear, que ella solo quería lo mejor para su nieto. Lucas nació una mañana de septiembre, y cuando lo sostuve por primera vez, sentí un amor tan devastador, que pensé que mi corazón iba a explotar. Aquel bebé perfecto, con sus ojos oscuros y sus manitas minúsculas, era mío, nuestro. Juré que lo protegería de todo, que él crecería sabiendo que era amado incondicionalmente, que nunca sentiría que no era suficiente. Pero Beatriz tenía otros planes. Ella empezó sutilmente, claro, con comentarios sobre mis métodos de crianza, sugerencias sobre cómo debía alimentarlo, vestirlo, educarlo. Cuando Lucas tenía 3 años y derramó zumo en su casa, la oí susurrar a una amiga: pobrecito, no tiene estructura en casa, la madre no sabe imponer límites. Cuando él empezó la escuela, ella insistió en una institución privada carísima que apenas podíamos pagar, diciendo que no permitiría que su nieto frecuentara cualquier lugar. Daniel concordó, claro, y yo tuve que conseguir un segundo empleo, trabajando por la noche como consultora freelance, solo para poder costear las mensualidades. Durante años, yo me doblegué, acepté las humillaciones porque creía que estaba protegiendo mi matrimonio, protegiendo a mi hijo de ver conflictos familiares. Me tragué mi rabia, mi dolor, mi dignidad, y lo metí todo en una caja cerrada en el fondo de mi alma. Me convencí de que era fortaleza, que era sacrificio maternal y de esposa dedicada. Pero la verdad es que me estaba perdiendo, apagando, transformando en una versión pálida y silenciosa de quien debía ser. La gota que colmó el vaso empezó a formarse 3 meses antes de aquella cena fatídica. Daniel fue ascendido a socio en el bufete, algo que él había perseguido durante años. Deberíamos estar celebrándolo juntos, pero cuando él llegó a casa con la noticia, lo primero que dijo fue: mi madre quiere dar una cena de celebración. Va a ser importante, Elena. Clientes, socios del bufete, gente influyente, necesitas estar a la altura. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. A la altura, repetí, mi voz saliendo más débil de lo que pretendía. Él desvió la mirada. ¿Sabes cómo es ella? Solo no quiero problemas esa noche. En las semanas siguientes, Beatriz llamó casi diariamente con sugerencias sobre mi apariencia, mi ropa, mi cabello. Se ofreció a pagar un personal stylist, un tratamiento en el spa, clases de etiqueta. Cada oferta era un insulto envuelto en papel de regalo. Y Daniel se quedó en silencio,
permitiendo que ella me remodelara como si yo fuera un proyecto de renovación que avergonzaba a la familia. Fue ahí que conocí a Marina. Ella apareció en las redes sociales de Daniel, primero en comentarios, después en fotos. Qué nostalgia de los tiempos de la facultad. Ella escribió en un post de él: tenemos que vernos para recordar. Marina tenía todo lo que yo no tenía: diploma de universidad de prestigio, familia tradicional, aquella confianza que viene de nunca haber sido cuestionada sobre su derecho a estar en cualquier lugar. Y a Beatriz le encantó ella inmediatamente. Comentaba en las fotos de ella, la invitaba a almuerzos, hablaba de ella con un brillo en los ojos que nunca tuve el privilegio de ver cuando hablaba de mí. Cuando Daniel mencionó casualmente que había invitado a Marina a la cena de celebración, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué?, pregunté, intentando mantener la voz neutra. Es solo una vieja amiga, Elena. No seas insegura, no te pega. Pero vi algo en sus ojos, culpa, quizás, o excitación, o ambos, y supe que algo estaba muy mal. La noche de la cena llegó como una sentencia. Me puse el vestido que Beatriz había elegido, negro, conservador, caro, pero que de alguna forma me hacía parecer aún más apagada. Lucas me abrazó antes de que saliera, sus 11 años haciéndolo lo suficientemente mayor para sentir que algo andaba mal. Estás preciosa, mamá, me dijo, y las lágrimas me escocieron los ojos, porque sabía que era la única persona en mi vida que realmente me veía. La casa de Beatriz estaba impecable, como siempre. La mesa, un altar de porcelana fina y flores importadas. Los invitados, todos perfectamente vestidos, perfectamente educados, perfectamente crueles en sus cordialidades vacías. Y Marina estaba allí, sentada al lado de Daniel como si ese fuera su lugar natural, riendo de sus chistes, tocando su brazo casualmente, mirándolo con una admiración que solía ser mi exclusividad. Durante la entrada, soporté las miradas de lástima y los susurros que no eran tan discretos como pensaban. Durante el plato principal, oí a Beatriz y Marina conversar sobre lugares que habían visitado, libros que habían leído, personas que conocían en común, un mundo compartido del que yo estaba eternamente excluida. Y Daniel participaba en esa conversación con un entusiasmo que hacía años no demostraba conmigo. Era como si estuviera asistiendo a mi matrimonio, siendo desmantelado en tiempo real, pieza por pieza, y todo el mundo en la mesa fuera cómplice. Si estás siguiendo esta historia, y quieres seguir recibiendo relatos verdaderos y emocionantes de superación y transformación, no dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Entonces llegó el brindis, el momento en que Beatriz levantó aquella copa, y con palabras cuidadosamente escogidas, declaró públicamente que yo no era suficiente, que nunca lo sería, que había alguien mejor esperando para tomar mi lugar. Y Daniel no hizo nada, absolutamente nada. Aquel hombre por quien había sacrificado mis sueños, mi dignidad, mis años, simplemente se quedó sentado allí, en silencio, permitiendo que su madre me humillara delante de extraños. Algo dentro de mí se rompió en aquel momento, pero al contrario de lo que ellos esperaban, lágrimas, una salida dramática, un colapso público, sentí una claridad fría invadirme. Era como si una niebla que cubría mi visión hacía 15 años súbitamente se disipara. Lo vi todo con perfecta nitidez: la debilidad de Daniel, la crueldad calculada de Beatriz, la participación de Marina en aquel teatro de humillación. Y vi, finalmente, en lo que me había convertido, una mujer que se había dejado borrar porque creía que amar significaba desaparecer. Me levanté calmadamente de la mesa, no corrí, no lloré, no grité, coloqué mi servilleta al lado del plato, y miré directamente a los ojos de Beatriz. Gracias por la cena, dije con una voz que me sorprendió por su firmeza, y gracias por la claridad. Miré a Daniel, que finalmente tuvo la decencia de parecer avergonzado. Tendrás noticias de mi abogado. Entonces me giré y salí de aquella casa con la cabeza erguida, cada paso una reclamación de mi dignidad. Lo que ellos no sabían, lo que yo misma había olvidado en algún lugar a lo largo de aquellos años perdidos, era que yo tenía recursos propios. ¿Recuerdas aquellos trabajos freelance que cogí para pagar la escuela de Lucas? Durante años, mientras me disminuía en las reuniones familiares,
Estaba construyendo discretamente una carrera como consultora de diseño de interiores. Trabajaba por la noche, después de que Lucas dormía, después de que Daniel se iba a la cama sin notarme. Había construido un portafolio respetable, una red de clientes satisfechos, y lo más importante, una cuenta bancaria que era solo mía. Más que eso, lo había guardado todo. Cada mensaje de texto entre Daniel y Marina que encontré en su teléfono, cada email, cada foto comprometedora, cada evidencia de la traición emocional que venía sucediendo hacía meses, quizás años. Yo no era estúpida, solo había elegido el momento adecuado para actuar, y aquel momento había finalmente llegado. En los días siguientes, mientras Beatriz probablemente celebraba lo que creía que era mi derrota final, yo estaba ocupada orquestando mi resurrección. Contraté al mejor abogado de divorcio de la ciudad. Irónicamente, alguien que Roberto había mencionado como el más agresivo del ramo, y preparé mi caso meticulosamente. Abrí mi propia empresa de diseño, algo que venía planeando hacía meses. Y lo más importante, me senté con Lucas, y tuve la conversación más honesta que jamás hayamos tenido. Mamá, ¿por qué la abuela siempre te habla de esa manera?, me preguntó una tarde, sus ojos llenos de una sabiduría que ningún niño debería tener tan pronto. Respiré hondo y decidí que no lo protegería más con mentiras, porque ella cree que algunas personas valen más que otras basada en cosas superficiales como dinero y apellidos. Pero se equivoca, Lucas. El valor de una persona viene de dentro, de su bondad, su fuerza, su integridad. Se quedó en silencio por un momento procesando. Tú tienes todo eso, mamá. Tú vales más que todos ellos juntos. En aquel momento, supe que todo lo que había soportado valió la pena, porque crié a un hijo que veía con claridad. El proceso de divorcio fue brutal. Daniel y la familia luchó con todas las armas que tenía: dinero, contactos, abogados caros. Pero yo tenía algo más poderoso: la verdad. Las evidencias de la traición, los registros financieros mostrando cómo yo había contribuido igualmente a veces más a nuestro hogar, testigos dispuestos a hablar sobre los años de abuso emocional. Y tenía mi propia voz. Finalmente, después de tanto tiempo silenciada, hubo un momento particular, durante una audiencia, en que todo cambió. Beatriz estaba allí, por supuesto, sentada detrás de Daniel como una reina imperante. El abogado de ellos intentó retratarme como interesada, como alguien que se había aprovechado de Daniel. Fue entonces que mi abogado presentó los registros, todas las horas extras que trabajé, todo el dinero que puse en la cuenta conjunta, todos los sacrificios que hice mientras era tratada como una carga. Y presentó también los mensajes, no solo entre Daniel y Marina, sino entre Beatriz y Daniel, donde ella explícitamente lo incentivaba a dejar a esa mujer inadecuada y encontrar a alguien apropiado. Vi el color desaparecer del rostro de Beatriz. Vi a Daniel hundirse en la silla, incapaz de mirarme, y sentí, por primera vez en años, el dulce sabor de la justicia. No era sobre venganza, era sobre verdad, sobre tener mi realidad finalmente reconocida por testigos imparciales que podían ver más allá de las apariencias y del dinero. El acuerdo final me dio la mitad de todo lo que construimos juntos. Custodia compartida de Lucas, con él pudiendo elegir dónde quería pasar más tiempo cuando fuese un poco mayor. Y algo más precioso, mi libertad. La libertad de reconstruir mi vida, de perseguir mis sueños que había enterrado, de ser enteramente yo misma sin pedir disculpas. Mi empresa de diseño comenzó pequeña, pero creció rápidamente. Resulta que años observando los espacios meticulosamente decorados de Beatriz, me enseñaron mucho sobre lo que las personas con dinero valoran, pero también me enseñaron algo más importante, que verdadero lujo no es sobre ostentación, es sobre personalidad, sobre espacios que reflejan quién realmente somos. Mi trabajo era diferente, auténtico, y las personas respondieron a eso. Dentro de un año, yo estaba ganando más que Daniel, trabajando con clientes que me respetaban, creando algo mío. Lucas floreció sin la toxicidad constante de aquel ambiente. Él aún veía a su padre, claro, pero pasó a elegir pasar más tiempo conmigo, en nuestra casa menor pero llena de risas, de conversaciones reales, de amor genuino. Y vi a mi hijo transformarse en un joven hombre que entendía que carácter importa más que apellido, que bondad vale más que estatus,
que respetar a las personas. Todas las personas, es la marca de verdadera educación. 3 años después de aquella cena, yo estaba de pie en mi propia galería, inaugurando una exposición de mis proyectos. Era un evento pequeño pero significativo, con clientes, amigos de verdad, y Lucas a mi lado, orgulloso. Fue entonces que vi a Beatriz entrar. Estaba más vieja, el peso del tiempo, y quizás del remordimiento visible en sus ojos. Ella se aproximó hesitante, y por un momento, pensé que ella iba a ignorarme como siempre hizo. Pero ella paró en mi frente, y por primera vez, su mirada no era de desdén, era de algo parecido con respeto, quizás hasta admiración. Construiste algo notable aquí, dijo ella, su voz sin la arrogancia habitual. Miré para ella, esa mujer que casi me destruyó, y sentí, nada, ni rabia, ni satisfacción con su humildad forzada. Apenas una paz profunda de saber que ella no tenía más poder sobre mí. Gracias, respondí simplemente, y me giré para saludar a otros invitados, dejándola allí, percibiendo quizás por primera vez que el poder que tuvo sobre mí, siempre fue apenas el poder que yo le di al creer en sus palabras. Daniel intentó reconciliarse varias veces, llamaba tarde de la noche, mandaba mensajes diciendo que había cometido un error, que me amaba, que las cosas serían diferentes. Pero yo había aprendido la lección más importante: amor verdadero no es sobre grandes declaraciones o promesas vacías, es sobre acciones consistentes, sobre respeto diario, sobre ser vista y valorada. Y Daniel nunca me dio eso. Él me amaba a su manera, quizás, pero no lo suficiente para defenderme, para priorizarme, para escogerme a mí en vez de la aprobación de su madre. Cuanto a Marina, oí decir que ella y Daniel quedaron juntos por un tiempo. Beatriz finalmente tuvo la nuera que siempre quiso, pero las últimas noticias que llegaron hasta mí sugerían que incluso aquella relación se estaba deshaciendo. Resulta que Daniel no era capaz de ser pareja de nadie, no porque me faltase educación o pedigrí, sino porque le faltaba espina dorsal. Un hombre que no consigue defender a su esposa de humillaciones, no consigue construir nada duradero con nadie. Hoy miro para atrás, y veo aquella noche, aquel brindis cruel, aquella humillación pública, no como mi punto más bajo, sino como mi punto de inflexión. Fue el momento en que finalmente desperté, cuando el dolor se hizo lo suficientemente grande para superar mi miedo a estar sola, a recomenzar, a admitir que había desperdiciado años en una situación que nunca me serviría. Aprendí que no somos definidas por quienes nos aman mal, sino por cómo elegimos levantarnos después. Aprendí que sacrificio sin reciprocidad no es amor, es autodestrucción. Aprendí que enseñar a nuestros hijos a ser amables es importante, pero enseñarles a exigir respeto es crucial. Y aprendí que el perdón más importante no es el que ofrecemos a quienes nos hirieron, sino el que nos ofrecemos a nosotras mismas. Por haber aceptado tan poco por tanto tiempo, por haber creído en las mentiras que nos contaron sobre nuestro valor. Hay una fuerza silenciosa en reconstruir tu vida de los escombros que otros crearon. Hay dignidad en elegirte a ti misma cuando todos esperan que continúes sacrificándote. Hay poder en percibir que nunca necesitaste su aprobación, que tu valor nunca estuvo en cuestión, solo tu coraje de reconocerlo. Mi historia no es única. ¿Cuántas mujeres están sentadas en mesas donde no son respetadas, en relaciones donde son disminuidas, en familias donde son solo toleradas? ¿Cuántas están esperando por permiso para ser ellas mismas, para perseguir sus sueños, para exigir el amor y respeto que merecen? Si estás leyendo esto, y te reconoces en ese dolor, debes saber eres suficiente. Siempre lo fuiste. Y el día en que decidas creer en eso, realmente creer, será el día en que tu vida verdadera comience. Aquel brindis que debía quebrarme, acabó liberándome, y hoy, cuando levanto mi propia copa, en celebración de mis conquistas, rodeada de personas que me aman de verdad, con mi hijo sonriendo a mi lado, entiendo que la mejor venganza no es hacer que los demás paguen por sus crueldades. La mejor venganza es construir una vida tan auténtica, tan plena, tan gloriosamente tuya, que las opiniones de ellos se tornen completamente irrelevantes. Es vivir tan bien que la humillación que intentaron imponerte se transforme apenas en una nota al pie en la historia mayor de tu resurrección. Soy Elena, no soy más la esposa de nadie, la nuera inadecuada de nadie, la versión disminuida que me pidieron ser. Soy una mujer que cayó, que se levantó,
que reconstruyó. Y ahora finalmente, soy suficiente, no porque probé algo para ellos, sino porque me probé a mí misma. Y eso descubrí, es todo lo que siempre importó.